Regio presenta Regio a las 6. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Regio a las 6, el programa de entrevistas a los personajes con la información que todos necesitamos. El día de hoy vamos a continuar con estas charlas que estamos realizando sobre la región metropolitana. Y para ello hemos invitado al concejal de Zipaquirá, Felipe Durán Carrón. Concejal, gracias por estar en Regio a las 6, bienvenido y muy buenas tardes. Bueno, Jonathan, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia del programa Regio a las 6. Gusto estar en su canal y poder compartir pues las reflexiones con su audiencia. Concejal, en días anteriores estuvimos con el diputado a la Cámara Juan Carlos Coy y él nos daba pues como esos puntos positivos que tenía esta propuesta, entre ellas que aún con lo que se definió en el Congreso de la República faltaba un proceso largo. ¿Cuáles son las críticas que tienen personas como usted frente a este proceso que se está iniciando hasta ahora? Bueno, primero quiero aclarar que pues soy amigo de la integración regional y que de todas las críticas que he escuchado, y pues igual a nombre propio puedo decir que el problema no es con la integración como tal, pues la integración no tiene, la idea de lograr integración, de fortalecer la integración regional, de trabajar políticas articuladas de regionalización, creo que no están en cuestión, no están en cuestionamiento. El problema es lo que ha pasado y cómo se ha desarrollado el proceso de la reforma constitucional, o cómo se desarrolló el proceso de la reforma constitucional, y lo que quedó allí plasmado, pues que digamos en algunas cosas no nos, digamos que no cumple con las expectativas que quisieran municipios pequeños e intermedios como Zipaquirá. La primera inconformidad tiene que ver con que fue una reforma constitucional en la que los municipios estuvieron ausentes prácticamente. Nosotros no fuimos invitados formalmente a alguna reunión, asamblea pública, conversatorio, socialización por parte del Congreso de la República, más cuando estaban reformando aspectos integrales de la realidad de la región, digamos Bogotá, Cundinamarca. Entonces nos ha parecido, a los que de cierta manera nos hemos opuesto, y a mí personalmente, a la forma como se lleva a cabo, que si un proceso de integración regional empieza de cierta manera sin integrar la voz de los territorios, sin integrar la voz de los diferentes municipios, de sus actores también políticos como los consejos municipales en este caso, pues empieza mal. Entonces el primer problema tiene que ver con eso, tiene que ver con una reforma constitucional en la que prácticamente los municipios estuvimos ausentes de la misma, no tuvimos la oportunidad de opinar, no conocimos de fondo pues el proceso, cómo se estaba llevando, sino ya hasta el final. Y esto se dio porque básicamente el senador Gustavo Petro en su momento en el Senado pide un foro para, digamos, una audiencia pública con las personas de la región, y nosotros nos enteramos también del proceso a partir de esa solicitud. Ya veníamos escuchando algo del proyecto, pero no sabíamos en qué estado estaba ni cuál era su trasfondo. Esa es una. La primera, la segunda es que
Si bien antes se hablaba de un gerente metropolitano de la región metropolitana, ahora se habla de un director, pero digamos que seguimos con la misma preocupación, porque en la reforma constitucional se establece que tanto el nombramiento del director como los gastos e inversiones de la región metropolitana van a requerir obligatoriamente la aceptación tanto del Distrito de Bogotá como de la Gobernación de Cundinamarca. Eso pone en una posición casi que de segunda a los municipios, a los demás municipios diferentes al distrito y diferente al ente territorial de gobernación, es decir, municipios como Zipaquirá, como Gachancipá, como Cogua, como Tocancipá, Chía, bueno, los municipios que decidan asociarse en su momento, pues sencillamente van a quedar básicamente bajo la tutela y el mando de dos grandes poderes, que son la gobernación de Cundinamarca y el distrito de Bogotá, porque la voz de los municipios que se asocien diferentes al distrito de Bogotá y diferentes a la gobernación de Cundinamarca no va a tener el mismo peso en las decisiones de nombramiento de director ni de los gastos e inversiones en la región metropolitana. Sí, obviamente va a haber una posibilidad de opinar, una posibilidad de aportar, pero en última se va a requerir sí o sí el visto bueno de la gobernación y el visto bueno de la alcaldía distrital. Entonces, quedamos los otros municipios casi que bajo el mandato de esos dos grandes poderes en lo que se refiere a esas materias, pues que es casi, digamos que gran parte de la labor y es y es el nombramiento y son los gastos e inversiones que se van a gestionar a través de de la región metropolitana. Entonces puede que se asocien 20 municipios pequeños, medianos, pero el voto de esos 20 municipios no va a valer lo mismo que el voto de solo la gobernación y solo el distrito, con los cuales se va a tener que contar. Ujú. Otra inquietud tiene que ver con digamos, con algo que nace de una iniciativa que de cierta manera es nueva, y eh, y es que antes, digamos, por primera vez se crea una región metropolitana en la cual la gobernación entra. Esa es la novedad, digamos, de la región metropolitana con respecto a las áreas metropolitanas. Entonces queda una duda para los municipios y es, la gobernación, digamos, tiene una competencia sobre todo el departamento. La gobernación tiene una competencia sobre todo el departamento. Al tener una competencia sobre todo el departamento e integrarse a la región, entonces, ¿dónde queda la frontera entre la autonomía de los municipios y la competencia de la gobernación de Cundinamarca en la región metropolitana? No sé si sea claro en el tema, pero eh, si la gobernación tiene, reitero, si la gobernación tiene una competencia sobre todo el departamento eh, y la gobernación entra a la región metropolitana, entonces, ¿en qué rol quedan los municipios que de cierta manera hacen parte del departamento de Cundinamarca? Porque hay que entender que Cundinamarca no tiene territorio como tal. El territorio de Cundinamarca es el territorio de cada uno de los municipios que hacen parte del departamento. Entonces no queda claro cuál es el rol que juega, digamos, la gobernación desde el punto de vista de las competencias una vez entre a la región metropolitana versus los municipios, por ejemplo, que no entren a la región metropolitana. Eh, Eso, pues, se supondría que la ley orgánica entraría también a definirlo, pero es algo que queda también ahí sobre el tapete. Ujú. Precisamente cuando estuvimos en charla con el diputado, él aclaraba que todos esos puntos se podían definir en esa ley orgánica, que nada estaba definido, sino que este acto legislativo lo que hacía era abrir la puerta para poder generar esa región metropolitana. ¿Qué diferencia? Porque he visto algunas personas que están en contra frente a esta región, no como tal a la creación de la región, sino a la formulación como se hizo. ¿Qué diferencia hay cuando se habla de área metropolitana a región metropolitana? Porque he conocido que ahí también hay un pero frente a ese término. Bueno, yo personalmente tengo
digamos, no, ninguna de las dos figuras como tal logra darle el papel relevante a los municipios intermedios y pequeños. El problema es ese. El problema, por un lado, es que el área metropolitana es un área, digamos, es algo creado por ley desde 2013, eh, y tiene que ver con un área que se crea alrededor de una metrópoli. En este caso, pues los distritos, las capitales, como el caso de Bogotá, pues se vuelve la metrópoli, que se convierte en un municipio núcleo. El distrito se vuelve un municipio, se convierte en un municipio núcleo, y a su vez, pues se asocia con otros municipios para crear el área metropolitana. En esa figura del área metropolitana no entra la gobernación de Cundinamarca, pero sí tiene un elemento adicional, y es que para poder integrarse a las áreas metropolitanas se requiere consulta popular, es decir, quienes terminan definiendo realmente si se entra a un área metropolitana o no, pues es la ciudadanía, a través del voto popular, a través de las consultas populares. Eh, Eso digamos que queda a un lado. Ahora, la región metropolitana, eh, digamos, en la región metropolitana entra ya una figura nueva, que es la gobernación de Cundinamarca. La gobernación de Cundinamarca no es tenida en cuenta dentro de lo que son las áreas metropolitanas. A su vez, la región metropolitana no contempla la figura de municipio núcleo como si la contempla el área metropolitana, o si el área metropolitana gira alrededor del municipio núcleo, que en este caso sería Bogotá. La región metropolitana no tiene municipio núcleo como tal desde el punto de vista normativo, porque así quedó en la reforma constitucional, pero en términos reales, en términos fácticos, sí se dan ya no un municipio núcleo, sino dos entes núcleo, que son la gobernación de Cundinamarca y el distrito. ¿Por qué digo que dos entes núcleo? Porque para decisiones, como dije al inicio, para decisiones como el nombramiento del director, nombramiento y retiro del director del área metropolitana, de la región metropolitana, perdón, como todo lo referente a gastos e inversiones de la región metropolitana, se necesita el visto bueno de esos dos núcleos de decisión. Entonces yo ponía el ejemplo, puede que termine metiéndose 20 municipios más a esa región metropolitana, pero el peso de voto de esos 20 municipios no va a ser igual al de la gobernación y el distrito, porque se requiere sí o sí del voto de la alcaldía de Bogotá y del voto de la gobernación para que se tomen decisiones de nombramiento y retiro de director y de gastos e inversiones de la región metropolitana. Entonces, en términos reales y en términos prácticos, los 20 votos de los 20 municipios que pueden meterse no van a valer lo mismo que los votos de gobernación y de alcaldía de Bogotá. Entonces ahí es donde, y eso quedó en la reforma constitucional, o sea, no quedó para reglamentarse en la ley orgánica, sino que quedó ya plasmado en la constitución política, y fue uno de los elementos por los que nos opusimos con fuerza a esa figura. Entonces, ahora, en esta figura del área de la región metropolitana, la nueva, ya no se contempla la idea de la consulta popular para ingresar a la región. Queda, eso sí, en manos de la ley orgánica, cómo va a ingresar cada municipio a la región metropolitana, cómo puede asociarse, cuáles son los pasos, procedimientos, criterios para hacerlo. Entonces, pero ya de entrada, los municipios pequeños e intermedios entramos en una desventaja, y es que no vamos a tener el mismo poder digamos, nuestro voto no va a tener el mismo peso en las decisiones importantes de presupuesto y en las decisiones de nombramiento y retiro del director. Entonces, por un lado se dice que no hay poder de veto, que no va a haber veto, que las decisiones se tienen que privilegiar el consenso y demás, cosa que en el papel suena muy bien, pero es que en términos reales ya le dieron un poder adicional a la gobernación de Cundinamarca y a la alcaldía de Bogotá. Y no es que nosotros estemos en contra de la gobernación ni en contra de la alcaldía, de ninguna forma, sino que lo que nos preguntamos es, entonces, ¿cuál es el rol de los municipios, digamos, intermedios, los municipios pequeños, dentro de esta iniciativa, ¿no? Que tampoco nos tuvieron en cuenta digamos, para socializarnos, para preguntarnos si acaso cómo veíamos la reforma constitucional. Yo creo que, de todas maneras, si en las áreas metropolitanas el gran perdedor era la gobernación de Cundinamarca, para equilibrar eso, y el gran ganador era la alcaldía de Bogotá.
Para equilibrar eso, se inventaron la región metropolitana, en la que básicamente ganan los dos grandes poderes, Alcaldía de Bogotá y Gobernación de Cundinamarca. Lo que hicieron con la región metropolitana realmente fue equilibrar las fuerzas desde el punto de vista, digamos, normativo, equilibrar el peso de esos dos entes. Pero finalmente los que no terminan bien parados de manera inicial, sin todavía conocer la ley orgánica porque todavía no se ha tramitado, pero ya desde la reforma constitucional, los que no quedamos bien parados somos los municipios intermedios y pequeños, porque ya desde la reforma nos están quitando peso en nuestra decisión en materias que son importantes. Entonces, esa es, digamos, parte de la oposición que nosotros le hicimos en su momento a esta reforma constitucional, sobre la cual dijimos, estamos de acuerdo con la integración, queremos una integración, pero pues concertada, conciliada, consultada, porque cuando uno escuchaba los debates del Senado, a los congresistas ponentes del proyecto hablaban de un gran consenso, de que había un consenso pues en toda la región, y eso pues fue falso, pues porque consenso hay cuando hay discusión, cuando hay una socialización, pero realmente a nosotros nos socializaron el proyecto un día antes del último debate, y eso porque lo solicitamos casi que a las malas, o sea, bueno, digo a las malas en el sentido de que exigiendo que lo hicieran. Un día antes del último debate, del octavo debate, fueron a hacernos unas ilustraciones que ni siquiera fueron los congresistas, algunos sí, algunos, tal vez 3, 4 congresistas, pero pues un día antes del último debate, pues no tiene presentación que ya lleguen digamos, a hablar sobre la reforma. Entonces es un poco eso, ¿no? Lo que nos ha generado mucha suspicacia sobre ese proyecto, que se volvió un pacto de poderes entre los grandes, y que además también nos generaba mucha suspicacia, Jonathan, que cuando uno lee la ponencia inicial, la del primer debate, las primeras ponencias, todas giran en torno a argumentos de Pro Bogotá. Pro Bogotá es una organización pues liderada por organizaciones privadas, pues digamos que no hay problema en que es una de las fuentes de la información, pero pues digamos que en Pro Bogotá está Camacol, que es el gremio constructor en el país. Entonces digamos que cuando una reforma como esta no se consulta con los municipios, pero sí digamos que ha tenido consenso ya en los gremios constructores, en los gremios económicos, pues digamos que dónde queda la democracia participativa y hacia dónde apunta la integración, hacia qué tipo de elementos está apuntando. Entonces casi que la justificación de todo el proyecto está basado en los argumentos de Pro Bogotá, no de Pro Cundinamarca, sino de Pro Bogotá. Y bueno, no tengo nada en contra de Pro Bogotá, es una entidad pues que hace unos aportes interesantes y reflexiones e investigaciones, estudios, pero digamos que pensamos que no es la forma correcta de construir un proceso regional sin la voz de los municipios y quitándole de cierta manera un peso específico dentro de la toma de decisiones. Dentro de la ley orgánica que se habla, ¿no se puede equilibrar esos pesos y tratar de darle más prioridad a los municipios? ¿Usted cree que no se puede desde ahí? Pues lo que pasa es que como la Constitución política es una norma superior, y la ley digamos que está subordinada a la Constitución política, no puede haber en la ley nada que contradiga la Constitución. De hecho, pues cuando se desarrolle la ley tiene que más bien observar las líneas generales que planteó la Constitución política. Entonces va a haber cosas que no se van a poder equilibrar, como por ejemplo el tema que hablo del nombramiento del director y de los gastos los gastos e inversiones de la región metropolitana. Es decir, la ley no puede decir que ya no va a requerir solo el voto de ellos, sino que va a requerir el voto del 80%, porque sí o sí puede decir que requiere el voto de la mayoría, pero siempre y cuando estén ellos dos de acuerdo. Entonces
digamos que volvemos al mismo escenario. De todas maneras, la ley orgánica tiene que respetar el mandato de la constitución política, que es la norma superior del país, digamos, está por encima de todo. Habrá cosas que sí, que la ley orgánica seguramente pueda no tanto subsanar, sino pueda darnos tranquilidad en otros elementos, pero pues que de entrada ya creo que hemos perdido, digamos, hemos perdido eh, parte de nuestro peso en la toma de decisiones. Le digo, podemos entrar 30, 40 municipios, los 116 municipios de Cundinamarca, por exagerar, porque eso es un poco complejo. Podemos entrar los 116 municipios de Cundinamarca, pero nuestro voto no va a ser igual si o la alcaldía de Bogotá no está de acuerdo o la gobernación de Cundinamarca no está de acuerdo. Por uno de ellos dos, ya tanto nombramiento del director o retiro del director como gastos e inversiones de la región, pues prácticamente van a quedar bloqueadas, porque se necesita, ahí ya no es la mayoría de votos, sino que ellos dos estén de acuerdo con la decisión, lo que va a definir el escenario final. Aparte de esto del nombramiento del director y lo que ya usted ha comentado durante esta charla, ¿qué otras cosas positivas ve frente a eso que ya le expusieron a usted en el consejo también de Zipaquirá? Bueno, había quedado un vacío que de cierta manera se subsanó también por la presión política que ejercimos muchos de los que hemos estado, los que cuestionamos el proceso, y fue el tema del control político, porque imagínense, antes se hablaba de un gerente, ahora es un director de la región metropolitana, nombrado básicamente por la gobernación y la alcaldía de Bogotá, con sus decisiones por encima de las decisiones de los municipios, de la alcaldía de Bogotá y de la gobernación de Cundinamarca, sin control político, porque no tenía, o sea, digamos, no estaba especificado el control político. Entonces era como un pequeño rey allá, y no me refiero a exgobernador, sino como un monarca, sin haber sido elegido popularmente y sin control político. Ese fue el proyecto en séptimo debate. En octavo, ya a partir de también las inquietudes y demás que se dieron de parte de gente que se opuso, o de los que nos opusimos y demás, también gente en el Congreso, se incluyó pues que el control político a la región metropolitana estaría en cabeza de los consejos municipales y distritales. Entonces, pues, digamos que eso es positivo en este contexto, pues, porque pues de todas maneras queda el control político ya constitucionalmente establecido, que antes no estaba, no existía. Digamos que hay que efectivamente avanzar bueno, otro aspecto positivo que quedó al final es que ahora se requiere, antes de entrar a la conformación de la región metropolitana, se requiere que la Asamblea de Cundinamarca y el Consejo Distrital de Bogotá aprueben la entrada. Por lo menos así se interpreta del último texto de conciliación. Eso no estaba en la inicial. O sea, la inicial, la región ya se creaba, de hecho, se consultaba con el Consejo Distrital y con la Asamblea de Cundinamarca, pero su decisión no era vinculante. Es decir, se les preguntaba si estaban de acuerdo o no, pero igual lo que decidieran no era vinculante. Ya en el último texto, desde el último debate, se hicieron unas reformas, y dentro de esas reformas está que se requiere, previo a la integración, se requiere la aprobación de la Asamblea y la aprobación del Consejo Distrital. Ojo, aquí solo hablan de Asamblea de Cundinamarca y Consejo Distrital, porque de los municipios entra la ley orgánica a establecer cómo se integran. Entonces, pues, digamos que vamos a ver qué tanta autonomía tiene la Asamblea de Cundinamarca para tomar esas decisiones y qué tanta autonomía tiene el Consejo Distrital. Pero pues es un debate importante, porque ya va a caer también en manos de ellos esa decisión inicial de entrar en la región. Eso antes no estaba. Antes ni siquiera el Consejo Distrital ni la Asamblea de Cundinamarca tenían digamos una decisión vinculante
en la región metropolitana. Me parece que pues eso también fue un cambio positivo en el último debate y a partir de la presión que se generó de parte de diferentes personas. Ahora, pues digamos que, como digo, la integración puede ser positiva si se hace bien, o podemos quedar los municipios de cierta manera con una pérdida real de autonomía, así la norma diga que no, pero es que la autonomía es algo que se redefine, pueden haber nuevas formas de ver la autonomía. Y ya todo queda sujeto prácticamente a la ley orgánica. Cosas como los asuntos de competencia de la región metropolitana van a quedar en cabeza de la ley orgánica. Entonces, ¿cuáles son los asuntos en los que va a ser competente la región, el director, que es lo que llaman los hechos metropolitanos? ¿Qué van a hacer los hechos metropolitanos? ¿Cómo se configuran? ¿Dónde hay un hecho metropolitano? ¿Cómo se va a financiar la región metropolitana? Porque es que allí va a haber una burocracia, allí va a ser un municipio, va a ser, pues digamos, algo similar a una entidad administrativa que va a tener dependencias, que va a tener direcciones, es una nueva burocracia. Ahora, ¿cómo se va a financiar eso? ¿Va a eso estar en detrimento de algunos ingresos de los municipios o se van a tener que generar ingresos adicionales? En las áreas metropolitanas, por ejemplo, se contempla una sobretasa al impuesto predial o al catastro. Entonces es posible que ese tipo de regiones terminen financiándose con más impuestos al impuesto predial. Puede ser que lo que se llaman las plusvalías, que es un recurso que tienen los municipios al desarrollar su suelo, parte de las plusvalías terminen yéndose a la región metropolitana. Puede ser que los proyectos regionales que se piensen hacer con la región metropolitana, de transporte o de cualquier otro tipo, se financien con valorización. Entonces, claro, se hace el proyecto y la gente de las zonas en las que se hace paga impuesto de valorización. Digamos, hay muchas dudas que quedan sobre las competencias, sobre la financiación, los procedimientos para asociarse. Pero, concejal, eso debió quedar dentro de la ley dentro del trámite que se hizo en el Congreso, o se puede agregar y meter dentro de la ley orgánica, se pueden hacer modificaciones, se puede asegurar que ese tipo de cosas no puedan suceder. Pues esas cosas específicamente sí quedan para reglamentación de la ley orgánica. O sea, la reforma constitucional no establece nada relacionado con eso. Todos estos aspectos últimos que yo mencioné, hechos metropolitanos, asuntos de competencia de la región metropolitana, mecanismos de financiación, procedimientos y condiciones de ingreso de municipios, todo eso ya queda para reglamentación en la ley orgánica. Esos son asuntos que no se contemplaron en la reforma constitucional. Entonces ya ahí ya nos queda pues estar muy atentos a la ley orgánica, y que en esta ley orgánica sí se escuche la voz de los municipios. Ya perdimos una parte de nuestro peso en las votaciones, en las decisiones de inversiones de la región y el nombramiento del director, nombramiento y retiro del director. Ya perdimos peso, la Constitución ya nos quitó, la reforma constitucional nos quitó ya a los municipios pequeños e intermedios, a los demás municipios, cualquier otro diferente a la alcaldía de Bogotá, a la gobernación ya nos quitó la posibilidad, digamos, de tener un peso igual en esas votaciones. Ahora toca estar en la ley orgánica pendientes para que no perdamos otras competencias, o para que no perdamos el peso que tenemos dentro, digamos, de otro tipo de decisiones o de asuntos que puedan llegar a ser competencia de la región metropolitana. Concejal, en palabras castizas, yo quiero que me diga qué es esto de la región metropolitana para la gente de a pie, para la gente que está diciendo, pero ¿qué es eso? Que nos van a meter más impuestos, usted lo acaba de decir, puede que nos generen
plusvalías, que nos generen el tema de lo que sucede en Bogotá, que no les dan el impuesto normalito, sino también tienen que pagar valorización para hacer más obras. ¿Qué es eso? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo se come? Bueno, digamos que voy a hablar por un lado, de lo que es la integración, como una necesidad de articular iniciativas que no pueden ser trabajadas solo por un municipio, como algo necesario, la integración como algo necesario. De hecho, Asocentro es una forma de asociatividad de Sabana Centro, que ahorita está estancado ese proceso, digamos que no está moviéndose, pero que en épocas anteriores ha funcionado en algunos aspectos, sobre todo en el tema de obra pública. Y otro es la región metropolitana, como usted decía, en términos castizos, la región metropolitana que crearon a través de la reforma constitucional, el artículo 325, es una nueva figura asociativa de régimen especial, nueva en el país. Quiero decir que no hay ninguna otra figura igual en el país. Por eso, digamos que no tenemos muy claro cómo va a funcionar exactamente, porque es algo nuevo. O sea, no se asemeja ni a un municipio como ente territorial, ni a un departamento, ni a un distrito, ni a un área metropolitana. Es algo completamente diferente a todo lo que se ha hecho en el país hacia atrás, porque es una figura nueva a nivel constitucional. Entonces crean una entidad administrativa asociativa de régimen especial constitucional que va a administrar unos asuntos regionales en Cundinamarca, que va a tener un director que va a ser, entre comillas, como el alcalde de toda la región, una región que va a estar conformada por quienes, inicialmente por la gobernación de Cundinamarca y por la alcaldía de Bogotá. ¿En qué asuntos van a trabajar o sobre qué asuntos se van a mover? Pues toca esperar la ley orgánica, pero la experiencia de áreas metropolitanas, que su antecedente es lo más similar. Más similar, es que se mueven en asuntos de movilidad, transporte, servicios públicos, temas ambientales, temas de suelo, de desarrollo de suelo, de gestión urbana, de gestión del suelo, todo lo que es ordenamiento territorial. Esos como los principales, digamos, los que más se mueven. Entonces va a tener esa región una competencia mayor a la gobernación, mayor a la alcaldía y mayor a los municipios que trabajen. Es decir, que la decisión que tome el director de la región metropolitana va a estar por encima normativamente de lo que establezca el distrito, de lo que establezca la gobernación, de lo que establezcan los municipios. Va a ser un ente superior que va a poder crear digamos, una burocracia, unas dependencias, unas áreas de movilidad, unas áreas de servicios públicos, es decir, dependiendo cómo ya se estructure la ley orgánica, pero claro, es decir, esa posibilidad. Qué pena lo interrumpo, es decir que vamos a tener como un supragobernador que no va a ser elegido por la gente, sino va a ser elegido por las dos entes más grandes, que es la gobernación y la alcaldía de Bogotá, en pocas palabras. Tal cual, vamos a tener un director no elegido popularmente, ¿sí? Que va a gobernar la región, y en los asuntos que defina la ley orgánica va a estar por encima de las decisiones de los municipios, de la alcaldía de Bogotá y del departamento. Entonces, los acuerdos municipales de los municipios, las ordenanzas de la asamblea, los acuerdos distritales van a tener en esas áreas, van a estar por debajo de las decisiones de esa dirección. Entonces, por eso, digamos que no era cualquier normita, no era cualquier reforma, no era cualquier cosa, sino era cambiar completamente la realidad del regional, la realidad de las autonomías. Entonces, cuando dicen que no hay pérdida de autonomía, pues digamos que no es cierto. Es decir, va a haber unas pérdidas de autonomía. Lo que pasa es que van a redefinir la autonomía. ¿Sí? La autonomía ya no se va a entender como se entendía antes. Al entrar un ente superior, va a haber una pérdida de competencia en algunas áreas, que es donde, digamos, el debate tiene que empezar también a centrarse.
Y eso es como en términos muy generales lo que crearon, que es la región metropolitana. Ujú. Cuando hablamos de área, para entender la diferencia, usted ya nos explicó un poquito, lo único que cambiaría en cierta manera es el tema de la dirección, que ya todos tendrían como un mismo peso para que pues, no hubiese esa pérdida de autonomía que posiblemente se pueda dar con la región metropolitana. Digamos que pues, digamos que toda figura de integración genera unos cambios en el modelo de autonomía territorial, todas. O sea, no, de cierta manera la integración implica eso, pero en el área metropolitana, como estaba concebida, digamos que también hay pérdidas en algunas áreas de autonomía, eh, pero digamos que ahí quien gana más relevancia es el distrito porque se convierte en el centro del poder, porque es el municipio núcleo. O sea, el Ujú. problema de las áreas metropolitanas es que giran en torno a un municipio núcleo, que es el municipio más grande, en este caso Bogotá. Entonces, digamos, el gran poder en el área metropolitana es, es el distrito, o es el municipio más grande, eh, que de cierta manera sí termina teniendo poder sobre, sobre los demás municipios. eh, entonces, por eso yo decía que personalmente para los municipios pequeños e intermedios, ni el área metropolitana ni la región metropolitana terminaban siendo, digamos que una solución real, porque en ambas eh, los municipios pequeños e intermedios pierden peso. Y Ujú. finalmente la región metropolitana lo que entró fue a equilibrar el poder entre la gobernación y la alcaldía de Bogotá, a Ujú. crear ya no un poder que era el distrito con las áreas metropolitanas, sino a crear dos, que es la gobernación y el distrito. Pero finalmente los demás municipios quedan también pues con un papel, digamos que sí, en el que van a ser parte del Consejo Regional de la región metropolitana, van a estar todos los alcaldes allí reunidos. Por ejemplo, en las áreas metropolitanas había un representante de los consejos municipales digamos, en el órgano colegiado. En la región metropolitana solo son los alcaldes los que hacen parte del consejo regional. Ahí digamos que ya sale los consejos municipales de la representación. Pero de todas maneras, las dos figuras, tal como están concebidas, no le terminan dando el mismo peso y relevancia a los municipios diferentes a la gobernación y a la alcaldía de Bogotá. Pero como yo les decía al inicio, Jonathan, yo quiero ver, porque es que como esto es nuevo, entonces hasta ahora estamos, digamos, aterrizándolo e interpretándolo. Eh, la gobernación de Cundinamarca no tiene territorio, o más bien, el territorio de la gobernación de Cundinamarca es el territorio de cada uno de los municipios, Ujú. ¿cierto? O sea, la gobernación de Cundinamarca no puede decir, este es mi pedazo mi pedazo de territorio, sino que la gobernación de Cundinamarca gestiona los asuntos de todo el departamento, pero el departamento es la sumatoria de los diferentes De los municipios, 116. ¿sí? De los 116 municipios. Entonces la pregunta es, bueno, si entra la gobernación de Cundinamarca a la región metropolitana y no entra ningún otro municipio, supongamos que eso pase, ¿cómo quedan las competencias de Cundinamarca en la región si Cundinamarca no tiene territorio? O Ujú. sea, digamos propio, sino que es la sumatoria de los territorios. Entonces, digamos que queda como un limbo de hasta en qué temas, y todo lo que se hagan inversiones en la región metropolitana tiene que estar ubicado territorialmente, en un municipio u otro. Las Ujú. decisiones que se tomen van a afectar un municipio u otro. Entonces, no queda claro dónde queda la competencia de la gobernación, ¿sí? Entrando a la región metropolitana, y dónde queda la competencia de los municipios, porque digamos que la gobernación es un ente como de intermediación entre la nación y los municipios, que Ujú. tiene unas competencias de subsidiariedad, de complementariedad y otras cosas, pero no, pero digamos que territorio como tal propio no tiene. Entonces, Ujú.
ahí hay un limbo que hay que revisar muy bien, porque eso tendrá que la ley orgánica resolverlo, pero sí digamos que no es claro si la gobernación va a quedar con poderes por encima de los municipios para gestionar asuntos una vez se integre o cómo va a ser cómo va a ser ese choque entre gobernación y municipios que no hacen parte de la región metropolitana para decidir asuntos de región metropolitana. O sea, no Ujú. va a ser, es un tema que es un poco complejo de entender en abstracto, pero va a ser parte de las discusiones, yo creo, importantes hacia adelante en torno a la región metropolitana. Concejal, hablemos acerca de competitividad. Se supone que la región metropolitana nos va a poner súper, súper arriba y vamos a tener una competitividad de exportar productos, llevarle todos nuestros productos agrícolas a Bogotá. En cierta manera eso permitiría que la región avanzara y que pues todos estuviéramos súper bien. Eso, ¿cómo lo ve usted? Pues yo creo que eso se puede hacer sin región, es decir, ya de hecho, entre Bogotá y solo Sabana Centro tenemos casi que el 30% del PIB del país, de la generación del Producto Interno Bruto del país. Digamos que aquí se mueve gran parte de la economía, no solo de la región, de esta región, sino de todo el país. Eh, claro, nosotros nos podemos seguir fortaleciendo en muchas áreas, pero finalmente yo creo que la región metropolitana, aunque también se debe ocupar de asuntos de competitividad, claro que sí, pero para poder fortalecer un proceso digamos, de mejoramiento económico, pues no necesariamente la región metropolitana es la que puede entrar a solucionarlo. En esos casos, incluso hasta unos convenios entre los municipios. Se nos fue, se nos fue. Ah. La ley orgánica en sentido de, bueno, en desarrollo económico, ¿qué competencias tendría? ¿Tendría competencias de qué? De definir los espacios de inversión, de definir cada municipio en qué se debe especializar. O sea, la región metropolitana podría decir, veas que este municipio más bien dedíquese a vivienda y el de ustedes dedíquese más bien a lo agrícola y el de ustedes a lo industrial. Y entonces ahí digamos pues, ¿cuál sería el sentido? El sentido sería entonces que ellos van a invertir, los proyectos de inversión de la región metropolitana se irían a fortalecer esas líneas, se irían a invertir en el campo o a invertir en el, en la industria o a invertir en servicios o a invertir digamos que son cosas que no quedan claras. De todas Ujú. maneras, el desarrollo económico de la región y la competitividad que llaman, pues con o sin región metropolitana debe darse. Se supone que para eso estaba la gobernación de Cundinamarca, tiene una Secretaría de Competitividad, la gobernación de Cundinamarca tiene, digamos que una competencia sobre todo el departamento, los municipios tienen su Secretaría de Desarrollo Económico, la nación tiene los ministerios de Industria, Comercio y Turismo, de Agricultura. eh, entonces, digamos que mm, yo personalmente pues no sé hasta qué punto la creación de la región metropolitana puede ayudar, o más bien, cuál es la fuerza real que va a tener en el desarrollo económico de la región. Lo máximo que podría pasar ahí son proyectos de inversión acordados entre la gobernación y la alcaldía de Bogotá, pero direccionados hacia ciertos territorios en específico, y en donde esos territorios en específico tendrían que estar ya asociados a la región metropolitana para que dichos proyectos puedan ejecutarse, porque si no hacen parte de la región, así se decida que esas inversiones se van a hacer, Ujú. cómo se van a integrar. Yo creo que más la región metropolitana va a empezar a discutir temas inmobiliarios, temas de ordenamiento territorial y de gestión del suelo, proyectos urbanísticos,
proyectos de servicios públicos, eh, digamos, frente a esa visión que puedan tener ellos sobre qué debe ser la región, cómo debe estar construida. Allá pueden decir, veas que Zipaquirá tiene que crecer y tiene que tener 300.000 habitantes. ¿Sí? Ujú. Puede que se les ocurra en su planeación que Zipaquirá va a ser una ciudad dormitorio, así como lo quieran pensar. Y entonces, digamos que la, la dirección de proyectos, de inversiones y demás, pues va a estar enfocada en eso, ¿no? Eh, Asimismo, seguramente se va a enfocar en temas de movilidad, pero fijémonos que el Regiotram de Occidente, que ya va a empezar, y el del norte, que ya está en estudios de factibilidad, se dieron sin región metropolitana, es decir, se realizaron sin región. Eh, pero seguramente los proyectos de movilidad, de integración de la movilidad, también van a ser una de las prioridades: ordenamiento territorial, servicios públicos, movilidad. Creo que van a ser como las mayores prioridades de la región, es, leyendo y escuchando un poco las justificaciones al proyecto. Y seguramente Ujú. va a haber otros temas en la agenda, como medio ambiente, pero que no sé hasta qué punto le van a apostar con verdadera firmeza, eh, Ujú. el desarrollo económico y demás, porque pues digamos que todos sabemos que hay una agenda, unas agendas, pues que de cierta manera se desarrollan en ese tipo de mandatos. Ahora también dependerá de quién sea gobernador o gobernadora, quién sea alcalde o alcaldesa de Bogotá en su momento, porque casi que se convierte en la voluntad de esos docentes lo que pasa en la región metropolitana. Entonces, según el perfil de esos mandatarios en su momento, sus intereses, su visión del territorio, pues así mismo se moverá la región metropolitana y lo que pase allí. Ujú. Ya para cerrar, se nos extendió el programa del día de hoy, pero es que es muy interesante conocer esas posiciones de todos ustedes frente a esto nuevo que se va a dar. Quiero cerrar con preguntas que va para respuestas cortas de Ok, lo que la gente pregunta frente a esto. ¿Nos vamos a volver barrios de Bogotá? no, no lo creo por ese lado no es. Ujú. ¿La plata de los municipios los va a manejar Bogotá? No, la plata de los municipios no la va a manejar Bogotá directamente, pero la nueva figura, la región metropolitana, posiblemente sí va a salir de los municipios de alguna forma, en buena parte. ¿Esa plata que se va a meter en la región metropolitana va a fortalecer el sector privado? Eh, es muy posible que sí, que gran parte de eso termine implicando pues contratos de obra pública, licitaciones, termine comprometiendo grandes inversiones que finalmente pueden terminarse en concesiones para el sector privado, que pueden terminar en diferentes. O sea, es muy posible y muy viable que eso vaya a pasar bajo la idea de que el sector público no tiene todo el dinero, que hay que hacer alianzas de concesión y que finalmente el mandato termine también favoreciendo bastante los intereses privados. Es muy probable, claro que sí. En la región metropolitana, o mejor, la región metropolitana, ¿qué beneficio me trae a mí, Pepito Pérez? Pues estaría por verse. Es porque como la discusión no se dio de manera detallada, que fue una de las críticas que hicimos, nosotros lo que establecimos es que era mejor discutir una ley orgánica específica para la integración entre Bogotá y la región de Cundinamarca. Y sobre la ley orgánica, si era fácil dar, si era más viable dar esas discusiones que está dando de cómo beneficia a la región, cómo beneficia a cada municipio, cómo beneficia a los ciudadanos. Eh, pero sobre la reforma constitucional no sabemos porque habla de generalidades, entonces no sabemos cómo puede beneficiar o afectar así, digamos, en términos puntuales al ciudadano del común. Si las cosas se hicieran bien, seguramente en términos de movilidad, pues podría fortalecerse si se mejoraran tarifas, si se articularan, digamos, algunas líneas de trabajo de transporte intermunicipal y demás.
podría mejorar las tarifas, pero digamos que todo eso es especulativo porque a detalle todavía no se ha hablado de nada de eso, entonces no quisiera yo, digamos que hacer esa futurología porque de pronto no cae, no queda bien sin tener todos los elementos de juicio, pero pues se supone que si lo hacemos debe ser porque algo va a mejorar, ¿no? Si no, no tendría sentido. El tema es Ujú. que todavía no sabemos, no tengo muy claro qué es lo que, qué es específicamente lo que podría mejorar y de qué forma, que ese es el debate que toca dar también en la ley orgánica. Otra pregunta que se hace mucha gente y es frente a los impuestos. Ya al estar en una región metropolitana donde vamos a estar con Bogotá de la mano, casi como quien dice en paralelo, nos va a pasar como en Bogotá, que nos tienen los impuestos de valorización, de que nos aumentan los impuestos año a año y no nos damos ni cuenta de cómo hacer para pagarlos. Eso se va a ver en Cundinamarca, de que los estratos suban sin medida, que yo soy estrato 1 y termino siendo 3 o 4. ¿Cómo va a tener inferencia en ese tipo de cosas la región metropolitana? Pues eso es lo que está por verse, ¿no? En la ley orgánica eso es lo que tiene que resolverse. Por un lado, los mecanismos de financiación, cómo se va a financiar la región metropolitana, de dónde va a salir el dinero para que funcione, para sus proyectos y demás. Es algo que no está resuelto todavía, es algo que está por reglamentarse en la ley orgánica, es decir, hoy no podemos decir si va a afectar a los municipios o no, tenemos que esperar la ley orgánica. En lo que sí ya sabemos que se afectó es que en cuanto a los proyectos de inversión de la región metropolitana, a los gastos e inversiones, pues ya sabemos que los que tienen el peso de la decisión son la gobernación y el distrito. O sea, ahí ya entramos nosotros perdiendo como municipios en términos reales en votación. Pero no sabemos cómo se va a financiar la región metropolitana. Eso todavía no se sabe porque la reforma constitucional no lo estableció y porque queda sujeto ahorita a la creación de la ley orgánica. Nos toca estar atentos a, a cómo se va, a cuáles van a ser esos cambios en la ley orgánica que va a establecer, porque en este momento no es claro cómo se va a financiar, ni qué competencias va a tener la región metropolitana, en qué asuntos los municipios pueden perder algo de autonomía, en qué asuntos no. Eso todavía no está claro, o sea, todavía no se puede resolver esa pregunta. Gracias, concejal, por habernos acompañado. Más de 50 minutos acá en Regio a las 6. Sus palabras finales para todos nuestros seguidores, para las personas que nos ven en Zipaquirá, en la región de Sabana Centro y por supuesto en la provincia de Almeidas. Bueno, pues decirles que muchas gracias por escuchar, por estar pendientes de las noticias de su provincia, de su región, de sus municipios, de lo que afecte la realidad, que acá vamos a estar pendientes de lo que pase con la región metropolitana, con la ley orgánica, vamos a seguir pendientes de eso, vamos a estar comunicándole a la gente también sobre esta, digamos, la forma que tome esa ley, los impactos que pueda tener para los municipios y vamos a estar defendiendo los intereses de nuestros municipios pequeños, medianos, intermedios, de todos estos municipios que conforman esta bonita provincia, esta región que es una de las más prósperas del país, realmente, y no vamos a dejar que esas autonomías, esas identidades, esa historia se pierda de la mano de un cambio. Muchísimas gracias a ustedes por escuchar, Jonathan, y al programa. Felipe, qué pena, una pregunta adicional, la ñapita, concejal, y es, Claro. los concejales de Zipaquirá, ¿qué posición tomaron en su gran mayoría frente a esos reparos que usted mencionó hoy? Bueno, en su gran mayoría, eh, los concejales se mostraron preocupados por, sobre todo por lo que yo mencionaba al inicio, que es una reforma que no se hizo, que se hizo de espalda a los municipios.
no conocíamos nosotros los detalles de la reforma, ni el trámite, ni el contenido. Entonces, pues obviamente sobre eso y sobre un riesgo de pérdida de autonomía, pues hay una alerta muy grande. Los concejales, en su mayoría, aprobamos una proposición que enviamos al Senado y que se tuvo en cuenta, digamos, en el marco del proceso. A la Cámara de Representantes también se envió casi que un día antes de la aprobación del último debate, pero para nosotros como consejo era importante manifestarnos ante el Senado diciéndoles que no habíamos sido informados y que no se siguiera discutiendo el proyecto, lo que implicaba aplazarlo, que no se siguiera discutiendo el proyecto hasta que no se socializara y se escuchara a los municipios. Pues finalmente el proyecto fue aprobado, ¿no? Pero pues sí, el municipio de Zipaquirá en su mayoría, el consejo de Zipaquirá en su mayoría se mostró preocupado. Pues con esto no quiere decir que se esté en contra, que se hayan manifestado en contra de la decisión o de la región, sino que era sobre todo sobre la base de un desconocimiento de la reforma, la idea de suspender de parar su discusión hasta no tener claridades, hasta no tener respuestas y hasta no escuchar la voz del Consejo Municipal y de los municipios, porque ahí se está pidiendo prácticamente por los municipios. Entonces sí hubo una solicitud allí por parte del Consejo Municipal. En su momento 14 de 17 concejales votamos a favor de comunicarnos, de enviar esa comunicación al Senado y a la Cámara. Un concejal no votó, pero aclaró que estaba de acuerdo, pero es que esa proposición tuvo una adición, una propuesta de adición, y no estuvo de acuerdo fue con la adición, que era digamos, traducía otras cosas, otros elementos, pero con la original sí se manifestó de acuerdo. Entonces serían casi que 15 concejales de 17 los que manifestaron la preocupación al Congreso y solicitaron tiempo para ser escuchados y para que pues la discusión se pusiera en un stand-by mientras se escuchaban los municipios. Pues no se hizo. Ahora nos toca esperar la ley orgánica, pero sí sabemos que comunicaciones como la del Consejo de Zipaquirá, entre otros consejos, entre otras el de Soacha, entre otros, sí tuvieron un eco en el Senado y eso también empujó digamos, la integración de nuevos elementos a la reforma constitucional que de cierta manera, por ejemplo, lo del control político que estaba por fuera del proyecto original, quedó integrado allí el control, la participación en la reforma también. En el último debate, a partir de eso, se dejó un parágrafo en el cual se establecía que la ley orgánica debía contar con la participación de los entes territoriales. Entonces, digamos que sí fueron cosas que terminaron, de cierta manera, favoreciendo lo que hicieron varios organizaciones, actores políticos de diferentes municipios, concejales y demás. Sí terminó favoreciendo en algo el mejoramiento de la reforma constitucional. Muchas gracias, Felipe, concejal, por estar con nosotros aquí en Regio a las 6. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, un gusto, muchísimas gracias y estamos atentos. Gracias al concejal Felipe Durán Carrón por habernos acompañado el día de hoy. Nos extendimos bastante, pero lo importante es conocer esa interpretación acerca de la región metropolitana. Muchas dudas se han generado en la comunidad frente a este proceso. Nosotros nos veremos mañana con una nueva entrevista aquí en nuestro programa Regio a las 6. No lo olviden, por el canal regional digital para el departamento de Cundinamarca. Hasta entonces, chao.